Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Era el mayor de los 5 hijos de Mario José Bergoglio, un inmigrante italiano que trabajaba como contador en el ferrocarril, y Regina María Sibori, ama de casa nacida en Buenos Aires, pero también de ascendencia italiana. Desde pequeño, Jorge fue un niño reservado, de hábitos sencillos y con una inclinación especial por el estudio. Su vida cambió drásticamente cuando, a los 21 años, sufrió una grave neumonía que le obligó a extirparse parte del pulmón derecho. Esta experiencia marcó su carácter para siempre y profundizó su fe. Comenzó sus estudios como técnico químico y trabajó un tiempo en un laboratorio. Sin embargo, su vocación religiosa fue creciendo y a los 21 años ingresó al Seminario Diocesano de Villa Devoto. En 1958, decidió unirse a la Compañía de Jesús, comenzando su noviciado en Santiago de Chile. Durante sus años de formación, estudió Humanidades en Chile y regresó a Buenos Aires para completar la licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel. Entre 1964 y 1966, fue profesor de Literatura y Psicología en los colegios jesuitas de Santa Fe y Buenos Aires. En 1969 fue ordenado sacerdote y ya entonces sus superiores veían en él una combinación rara de disciplina, intelecto, carisma y humildad. En 1973, con apenas 36 años, fue nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina. Fue una época difícil. El país atravesaba una convulsa situación política y social bajo el terrorismo de Estado de la dictadura militar. Bergoglio eligió una postura prudente, centrada en proteger a los miembros de su orden y a los perseguidos, muchas veces de forma silenciosa. Años más tarde se revelarían varios testimonios que indicaban que ayudó a esconder y proteger a perseguidos por el régimen, aunque también fue criticado por no haber condenado públicamente las atrocidades de la dictadura. Él mismo, años después, expresaría dolor por no haber hecho más en ese tiempo. En 1980 fue nombrado rector del Colegio Máximo y maestro de novicios, cargos que mantuvo hasta 1986. Durante ese tiempo profundizó sus estudios en Alemania, donde asistió a cursos sobre teología y completó su tesis doctoral, aunque no fue publicada. A su regreso, fue confesor y director espiritual en Córdoba durante 6 años, manteniéndose alejado de cargos institucionales, un tiempo que él mismo llamó su purificación interior. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por el Papa Juan Pablo II. En 1998, tras la muerte del cardenal Quarrasino, Bergoglio fue designado arzobispo de Buenos Aires. Desde ese puesto, adoptó un estilo de vida austero. Rechazó el uso del palacio arzobispal y eligió vivir en un pequeño apartamento, cocinando él mismo sus comidas y trasladándose en transporte público. Este estilo, tan alejado de los privilegios, comenzó a ganarle el respeto de muchos dentro y fuera de la iglesia. En 2001, fue nombrado cardenal. Durante su tiempo como arzobispo y cardenal, se enfocó en temas sociales, en particular la pobreza, las villas miserias y la exclusión. Era habitual verlo en barrios marginados, hablando con los vecinos, escuchando sus historias, compartiendo el mate. Promovió comedores, centros de asistencia social, escuelas y programas de reinserción. Evitaba las cámaras y las entrevistas. Era discreto y efectivo. Su espiritualidad estaba profundamente marcada por la figura de San Francisco de Asís, por eso hablaba de una iglesia pobre para los pobres, de una iglesia en salida, misionera, servicial. Durante el cónclave de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, su nombre comenzó a sonar con fuerza. Algunos vaticanistas señalan que fue uno de los candidatos que más votos recibió después de Joseph Ratzinger. Sin embargo, no fue elegido y el cardenal alemán se convirtió en el Papa Benedicto XVI. Bergoglio regresó a Buenos Aires y siguió trabajando en silencio. 8 años más tarde, en febrero de 2013, Benedicto XVI sorprendió al mundo al anunciar su renuncia. El cónclave de marzo de ese año sería histórico. Después de 5 votaciones, el 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa. El primero de América Latina, el primero jesuita, el primero en llevar el nombre de Francisco. Desde su primera aparición en el balcón de San Pedro, el mundo notó un cambio. No usó la capa roja ni el trono dorado. Saludó con un bonacera sencillo, pidió una oración en silencio por él antes de dar la bendición y mostró un estilo directo, humilde y cercano.
Eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de paz, pobreza y amor por la creación. Ese nombre definiría todo su pontificado. Desde el inicio de su papado, rompió muchos protocolos. Rechazó vivir en el Palacio Apostólico y se instaló en la residencia de Santa Marta. Simplificó vestimentas, renunció al anillo de oro, prefirió autos pequeños, se acercó a los fieles. Viajaba en pequeños autos Fiat o Hyundai incluso en giras internacionales. Visitó prisiones, lavó los pies de reclusos en Semana Santa, abrazó a enfermos y marginados. Fue un papa en constante movimiento. En términos teológicos y pastorales, su enfoque fue el de una iglesia misericordiosa, más preocupada por acoger que por juzgar. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, presentó su visión de una iglesia en salida, evangelizadora, comprometida con los pobres. En 2015, lanzó la encíclica Laudato Si, una obra monumental sobre el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, la justicia ecológica y la interconexión de toda la creación. Fue reconocida por científicos, ecologistas y líderes mundiales como un documento revolucionario que unía la espiritualidad con la responsabilidad ecológica. Francisco también abordó el tema de la familia en Amoris Laetitia, publicada en 2016. Allí propuso una iglesia que acompañara a las familias en todas sus formas, incluso a las personas divorciadas que volvían a casarse, proponiendo que no fueran excluidas de los sacramentos. Este enfoque pastoral generó controversias en sectores conservadores, pero fue recibido con alivio y esperanza por millones de católicos que se sentían marginados. En el ámbito interreligioso, tendió puentes con judíos, musulmanes, ortodoxos y ateos. Uno de los hitos fue su encuentro con el gran imán de Al-Azhar, firmando un documento sobre la fraternidad humana. También visitó países de mayoría musulmana, promoviendo el diálogo y la paz. Francisco fue el primer papa en visitar Irak, en 2021, donde clamó por la reconciliación entre comunidades devastadas por la guerra y el extremismo. En temas internos, promovió reformas importantes en la curia romana. Redujo privilegios, reorganizó estructuras, fomentó la transparencia financiera y reforzó los mecanismos para investigar y sancionar casos de abusos sexuales en la Iglesia. La creación de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores fue un paso fundamental. También promulgó normas claras para obligar a los obispos a rendir cuentas por su gestión ante estos crímenes. Aunque no todos los sectores vieron con buenos ojos sus reformas, mantuvo su línea firme. Nunca buscó complacer a todos, sino responder a su conciencia y a lo que él llamaba el Evangelio de la Misericordia. A lo largo de sus años como pontífice, realizó más de 40 viajes internacionales. Visitó los 5 continentes, llegando a países olvidados por otros papas. Estuvo en Filipinas, Brasil, México, Egipto, Corea del Sur, Mozambique, Japón, Marruecos y muchos más. En todos sus viajes, su mensaje fue el mismo: dignidad humana, justicia social, amor al prójimo, respeto por la naturaleza, inclusión. Fue especialmente firme con el sistema económico global. Denunció lo que llamó la cultura del descarte, donde los pobres, los ancianos, los migrantes y los no productivos eran excluidos. Insistió en que la economía debía estar al servicio de la persona, no al revés. En discursos en Naciones Unidas, ante el Congreso de Estados Unidos y en múltiples foros internacionales, elevó su voz profética. Defendió a los pueblos indígenas, a los migrantes, a los trabajadores explotados. En su exhortación Querida Amazonía, pidió no solo defender la ecología del pulmón del planeta, sino también las culturas originarias. En ese documento también propuso nuevos caminos pastorales, aunque sin aprobar la ordenación de hombres casados, como algunos esperaban. Fue, sobre todo, un papa comprometido con las periferias. Durante los últimos años de su pontificado, su salud comenzó a deteriorarse lentamente. A pesar de algunas cirugías y problemas de movilidad, continuó cumpliendo sus funciones, aunque redujo sus viajes. En 2023 y 2024 se especuló con una posible renuncia, siguiendo el precedente de Benedicto XVI, pero él mismo dijo que solo lo haría si sentía que no podía más. Mantuvo su actividad hasta el final. En su último año, escribió una carta pastoral que muchos consideran su testamento espiritual. Habló del amor como fundamento de la existencia humana, de la fraternidad como camino hacia la paz y de la esperanza como motor de la vida cristiana. El 21 de abril de 2025, a los 88 años, Jorge Mario Bergoglio falleció en la residencia de Santa Marta, donde había vivido desde 2013.
El mundo entero reaccionó con una mezcla de tristeza y gratitud. En las horas posteriores, miles de personas comenzaron a acercarse al Vaticano para rendir homenaje. Líderes mundiales de todas las ideologías, credos y culturas destacaron su humildad, su coherencia y su impacto global. El Papa Francisco será recordado como un reformador valiente, un pastor cercano, un profeta del presente. Su legado está en los gestos pequeños y las decisiones grandes. En su forma de mirar a los ojos a cada persona, de tocar las heridas del mundo, de hablar sin miedo. Devolverle al papado una humanidad profunda. Fue, por encima de todo, un servidor. Alguien que creyó que el poder solo tiene sentido si se usa para amar. Y por eso, aunque ya no esté físicamente, su huella vivirá por generaciones en los corazones de millones.